y el reporte en el fondo de prevalencias antibióticos es más o menos esta. Entonces, las prevalencias son más o menos, las más altas son las penicilinas, después las sulfonamidas, macrólidos, cefalosporinas, tetraciclina y así para abajo. Entonces, si bien son prevalencias relativamente altas, al menos las primeras dos, las otras ya no son tantas, pero hoy en día que cada vez en el fondo los antibióticos se usan cada vez más libremente, probablemente es un problema que ya no solo para el infectólogo, sino también para los internistas y los demás especialistas. En cuanto al mecanismo inmunológico, a ver, siempre uno trata de clasificar el tipo de reacción y lo trata de encasillar un poco en algunas de estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, la clásica clasificación de Jelly-Combs las divide en la hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, cuando la 1 es la que involucra a los mastocitos y la IgE, que se produce una degranulación violenta con liberación de mediadores que produce un cuadro, el clásico cuadro alérgico o anafiláctico. Y después están las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que son las que principalmente se asocian a las reacciones cutáneas tardías, que son las que se ven frecuentemente también con antibióticos. Ahora, esto es un poco para mostrar los dos mecanismos principales que participan, pero ahora en cuanto a la clasificación, como yo les decía, las guías más nuevas tratan de un poco de ordenar las reacciones, las distintas reacciones a medicamentos, no solo antibióticos, sino que a quimioterápicos y a otras drogas se tratan de ordenar de una manera tal que podamos agruparlas y entenderlas mejor, porque si no tenemos mucho traslape. Porque, por ejemplo, a ver, una misma droga, por ejemplo, el cotrimoxazol, puede tener distintos tipos de reacciones. Puede ser desde una anafilaxia, un Steven Johnson, un eritema maculopapular común y corriente, una enfermedad del suero, una meningitis aséptica. Algunas son inmediatas, otras son tardías. El mecanismo inmunológico es distinto. Entonces, hay mucho traslape, mucho enredo. Entonces, una manera sencilla de verlo es de esta manera, que es tratar de verla por fenotipo, que es el tipo de reacción que uno más o menos la puede dividir en inmediata y tardía. Y eso es bastante más sencillo para el clínico. Y después de eso están los endotipos, que son características que van definidas por mecanismos. Y ahí sí que, ahí probablemente uno puede desglosar un poco más y en la medida que vamos aprendiendo más, vamos sabiendo por qué con ciertas drogas se producen ciertas reacciones y con otras. Los fenotipos, de lo que más nos importa a nosotros ahora, las inmediatas y las tardías. El tiempo de inicio, en el fondo, se clasifican como inmediatas o tardías el momento en el cual se produce la reacción después del inicio del medicamento, o sea, en este caso del inicio del antibiótico de la primera dosis. Esto en realidad siempre está como alargado un poquitito. La clasificación es, claro, dice 1 a 6 horas, pero habitualmente cuando una reacción inmediata al medicamento es en los primeros minutos de la infusión endovenosa o es en los primeros 20 o 30 minutos de la ingesta oral, ¿ya? Esto cuando uno lo alarga así hasta 5 o 6 horas es como harto, pero así están clasificadas porque las tardías más clásicas en realidad se demoran mucho más horas o días. Los síntomas más frecuentes, como les decía, las más clásicas, en las inmediatas son el cutáneo, el paciente que se pone colorado entero, que hace una sensación como de bochorno, calor, que le pica todo el cuello, la cabeza. Ocasionalmente pueden tener angioedema o también incluso la aparición de lesiones urticariales. Síntomas respiratorios como broncoespasmo, tos, sensación como de opresión torácica. Gastrointestinales, los pacientes que hacen una reacción inmediata con medicamento endovenoso se quejan de dolor a veces, de dolor como cólico intenso, náusea, incluso diarrea. Y la anafilaxia, que ya es como es lo más grave dentro de toda la combinación. En cambio, las tardías, aquí ya es mucho más heterogéneo. Aquí tenemos algunas que son organoespecíficas, otras que son más sistémicas. Y aquí en realidad se abre bastante más el espectro, pero yo creo que lo que nos va a facilitar un poco enfrentarlo a nosotros es ver la parte cutánea, que es como lo principal y lo primero que vemos. Otras reacciones distintas como algunas citopenias autoinmunes, vasculitis, son cosas que aparecen más tardíamente en los pacientes, pero esto es lo que vemos más frecuentemente. Las reacciones cutáneas más frecuentes de las tardías son un exantema maculopapular, las reacciones fijas a medicamentos, que son lesiones que aparecen siempre en el mismo lugar, del mismo tipo, con el mismo antibiótico, el mismo medicamento, las urticarias o incluso los angioedemas. Y después están las cutáneas graves, que aquí están en el fondo las dermatosis que son exfoliativas o ampollares, como el Steven Johnson o la necrosis
la epidermolisis tóxica, esta pustulosis o el DRESS, ¿ya? Que es una reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. Ahora, estos son fotos que probablemente esto es lo más clásico, el exantema maculopapular, que puede ser de distintas intensidades. Aquí uno ve uno rosadito, palidito, acá se ve otro bastante más intenso, más rojo, más llamativo. Otras veces la extensión, a veces en tronco, otras veces más en extremidades, distintas. Las urticarias, que son bastante más clásicas. Estas reacciones fotosensibles probablemente son cosas que, o sea, se asocian con ciertos antibióticos, pero no tienen que ver con las desensibilizaciones. Las reacciones fijas, y esto es otra cosa, que es un extra. Las graves, en cambio, son estas. El DRESS, el eritema por drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. El Steven Johnson, que son lesiones como que se desprenden, son costrosas, son ampollares. Entonces, en realidad, el relato, cuando un paciente les cuenta que la reacción que ha hecho es una lesión cutánea ampollar o con compromiso de mucosa, uno al tiro tiene que estar en alerta, porque ahí nos cambia completamente el panorama por la posibilidad de sensibilizar o no. Esta, la pustulosis exantemática, la vasculitis cutánea y el eritema multiforme, que muchas veces se asocia a drogas, pero no. Los mecanismos, principalmente las inmediatas, lo más clásico, y eso tiene que ver un poco con lo que les voy a mostrar de los mecanismos de desensibilización a nivel celular y cómo se explica por qué funcionan, están mediadas por IgE, activación directa de mastocitos y de basófilos a través de IgG, de receptores de complemento o algunos receptores acoplados a proteína G. En cambio, las tardías son mediadas por linfocitos T en su gran mayoría. Los diagnósticos, principalmente por el tipo de mecanismo, para las inmediatas son mediante pruebas cutáneas que son el PRIC, que involucra en el fondo la prueba cutánea subcutánea más la intradérmica, que produce una pápula inmediata, una pápula a los pocos minutos de pinchado el medicamento, o una prueba de activación de basófilos, que no es algo que esté disponible en la clínica día a día, pero que se podría eventualmente aplicar más adelante. En cambio, las tardías, las pruebas diagnósticas se hacen más bien a través de pruebas de parche, que la verdad que están bastante menos estandarizadas, que no tienen controles positivos. Entonces, la lectura de una prueba de parche para una reacción tardía, antibiótico o cualquier medicamento es bastante más difícil de procesar. Y estas otras cosas que son de estudio y de laboratorio. Y aquí, por endotipos, se los puse como aparte, porque también este es un esfuerzo que hace la sociedad de alergia por tratar de ordenar la cosa. Entonces aquí, por ejemplo, les ponen todas las que son mediadas por IgE, es como un saco. Después hay otros mecanismos que también son inmunológicos, como la sobreproducción de leucotrienos, que no la vemos en antibióticos, sino que la vemos, por ejemplo, en la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, o aquellas reacciones a drogas que van asociadas a ciertos haplotipos del HLA, y que los infectólogos esto lo saben mucho mejor que cualquiera, el HLA-27 con el abacavir, que en el fondo lo miden, no sé si lo miden de rutina habitualmente, para ver si lo pueden usar o no. Bien, ¿qué vamos a hacer? A ver, la hipersensibilidad a antibióticos. Primero, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Porque en el fondo ustedes todos los días ven pacientes y dicen, chuta, no puedo darle este antibiótico porque el paciente dice que es alérgico o está hospitalizado y desarrolla una alergia. Entonces, lo primero es, determinar si el paciente es realmente alérgico. Eso es lo primero. Porque no se imaginan ustedes la cantidad de pacientes que dice ser alérgico a algo y no es, ¿ya? Entonces, la historia es fundamental. No cuesta nada. Antes de anotarlo en la ficha que el paciente es alérgico a la penicilina y a la sulfa, pregúntenle qué reacción hizo. Porque a veces los pacientes les dicen, lo más frecuente es que no saben qué reacción hicieron porque se los contó su mamá. Esa es una cosa. Y lo otro es que le dicen, no, es que me lo tomé y me mareé, me dolió la guata y me sentí mal. Entonces, esas cosas no clasifican como alergia. Entonces, primero, los rótulos de alergia a medicamentos hay que tratar de sacarlos en la medida de lo posible. Incluso en esto, probablemente en la historia, el autorreporte de alergia a penicilina es enorme. Y probablemente el 90% de los pacientes que dice ser alérgico a la penicilina no lo es. Y es más, el que ha sido alérgico, un 50% o más se desensibiliza durante la vida. O sea que puede ser que si fue alérgico a los 5 años, a los 60 ya puede usar. Que es una situación que no es infrecuente. Y la otra manera es que cuando la historia es concordante y queremos en el fondo nosotros precisar un poquito más, podemos usar pruebas cutáneas y pruebas de provocación. Las pruebas cutáneas que tienen sus limitaciones en cuanto a sensibilidad y especificidad, y las pruebas de provocación que son como el gold standard, que es la prueba de excelencia para decir este paciente sí es alérgico, pero las pruebas de provocación orales o endovenosas son exclusivamente para determinar si es que el paciente
hace una reacción inmediata, porque eso uno hace con el paciente ahí. Ahora, ¿existen pruebas de provocación orales para reacciones tardías? Sí, y hay que esperar más días. En el fondo el paciente se tiene que ir con el antibiótico y desarrollar el eritema como lo habría hecho si se va con tratamiento por su cuenta. Después, una vez que ya decimos, ya, es alérgico, ¿qué podemos hacer? Lo primero, lo que todos hacen y lo que hay que hacer es reemplazar la droga por una droga que sea una droga efectiva para lo que necesita el paciente, idealmente no relacionada con la anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo múltiples sensibilizaciones, no tengo alternativas, o cuando, por ejemplo, la alternativa no tiene la potencia que yo quiero, el germen no es sensible, o es tremendamente caro, no tengo acceso? ¿Qué podemos hacer? Una posibilidad es hacer una desensibilización, que es de lo que les voy a contar un poco más. Y esto yo lo encuentro interesante, es una cosa relativamente nueva, yo creo que hay que tener harto valor para hacerlo. Es un trabajo relativamente reciente en que pacientes hospitalizados que hicieron exantemas maculopapulares estando con antibióticos con distintas combinaciones, ceftriaxona, clindamicina, era una serie, decidieron en el fondo decir, a ver, completemos el tratamiento nomás, no quitemos el antibiótico, no lo cambiemos, démosle antihistamínico, manejemos los síntomas, vigilancia estricta de pruebas hepáticas, compromiso de extensión de la piel, eventualmente un poquito de uso de corticoides y sacamos al paciente al fondo con el antibiótico. Y esa serie, que es escasa, son muchos pacientes, la verdad que fue bastante exitosa, probablemente de la gran mayoría de los pacientes que se siguieron tratando, solamente un par hicieron algún cambio en el antibiótico. O sea, también eso es algo que uno podría considerar, pero para más adelante hasta tener más evidencia. Y la desensibilización ahora. Perdón. Ahí sí. ¿Qué es? Es un procedimiento, primero. Es un procedimiento mediante el cual se logra una inducción de un estado de hiporreactividad transitorio, ¿ya? Esto es súper importante. La hiporreactividad o esta como tolerancia al medicamento es un evento transitorio, no es algo permanente. Esto no funciona como las inmunoterapias que hacen los alergólogos para los pacientes que tienen alergias estacionales, que están 3 a 5 años con inmunoterapia y se hacen tolerantes por años. Acá no, funciona mientras uno está usando el antibiótico o el medicamento que necesita, después se pierde. Esto le permite al paciente la administración de un medicamento al que el paciente está sensibilizado y al que ha hecho una reacción, debe usarse siempre cuando no hay una alternativa terapéutica equivalente y se mantiene la tolerancia mientras se mantenga la administración continua del medicamento. Por lo tanto, si un paciente lo desensibilizo en el fondo para un antibiótico, que va a usar 10 días, 7 días de antibiótico, no es problema porque sensibilizo al comienzo, completa el tratamiento sin problema, pero si ese paciente más adelante en la vida necesita de nuevos antibióticos, tiene que volver a hacerse una desensibilización antes de volverlo a recibir. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Son protocolos, hay harta variabilidad. Ustedes buscan en la literatura y van a encontrar montones de protocolos distintos para las mismas drogas, pero los principios básicos para todos los protocolos de desensibilización se mantienen. ¿Qué son? Uno, la droga se va administrando de la siguiente manera, siempre en intervalos de tiempo fijos. El protocolo puede decir cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada 20 minutos, según lo que esté diseñado, lo que haga el alergólogo o lo que haya leído en la literatura y quieran aplicarlo ustedes en sus pacientes. Siempre intervalos fijos. Segundo, la dosis que se va administrando el medicamento es progresivamente mayor, ¿ya? Y si, por ejemplo, es una droga que se da de manera endovenosa, se va dando progresivamente más dosis y más concentrada, ¿ya? Entonces va como escalando. Para drogas se puede hacer sensibilización tanto para drogas endovenosas y drogas orales, y la duración total del procedimiento de sensibilización depende de cómo uno lo haga, y la droga que esté usando puede ser desde horas a días. ¿Cómo se hace? Esto, por ejemplo, los protocolos endovenosos, que son los mismos protocolos que se hacen para las quimioterapias, o sea, tú uno lo adapta, es como una especie de receta en la que si uno sabe cuáles son las mañas y las cosas importantes, lo puede aplicar a los medicamentos que necesite, siempre y cuando el paciente esté bien seleccionado. Hacemos lo siguiente, por ejemplo, un paciente que tiene una indicación de penicilina G 3 millones cada 4 horas. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, para poder administrar estos 3 millones, que yo no sé si, por ejemplo, habitualmente lo que tengo que averiguar con el infectólogo o con el farmacólogo, con el químico, cómo hace la dilución habitual. Si la dilución habitual, por ejemplo, de esos 3 millones se hace en 250 ml de suero o en 100, esa es la dilución que habitualmente se usa, que está estandarizada y que, por ejemplo, se pasa en 1 hora, en media hora. Esa es mi solución objetivo.
Y esa solución objetivo, que es la solución a la que yo eventualmente es la que yo quiero llegar a poder usar con el paciente, es la que yo ocupo como mi solución 3. Entonces, yo hago, en el fondo, puedo hacer 3 bolsas con distintas diluciones o 4 bolsas, donde la tercera bolsa o la cuarta bolsa, que en el fondo es la última de la secuencia, es la que tiene la solución con la concentración objetivo, ¿ya? Y las diluciones que siguen, la bolsa 2 y la bolsa 3, se van diluyendo en 10. O sea, la bolsa 2 es 1 en 10 de la bolsa 3 y la bolsa 1 es 1 en 100 de la bolsa 3. O al revés, y puede seguir aumentando la dilución si uno quiere. Por eso que lo más clásico de sensibilización endovenosa es usar 3 bolsas con 12 pasos o 4 bolsas con 16 pasos. Y aquí, por ejemplo, uno le indica esto al químico, por ejemplo, tantos millones o tantas unidades por bolsa, este es el volumen, esta es la concentración, y esto es lo que yo voy a infundir según el protocolo que yo le voy a entregar. Entonces yo entrego un protocolo que dice, los primeros 4 pasos, que son de la bolsa 1, que es la solución más diluida, yo voy a ir aumentando la velocidad de infusión cada 15 minutos, ¿ya? Y entonces voy aumentando la velocidad de infusión con una misma concentración, pero cuando pase de la bolsa la 1 a la 2, ya subo de concentración y subo entonces de volumen de infusión hasta que llego al último paso, que este último paso acá en el fondo, que es el paso número 12, es cuando yo ya llegué a la concentración que yo quiero usar y yo mantengo esa velocidad de infusión hasta el final. Entonces los pacientes cuando hacen reacciones con estos regímenes, habitualmente hacen la reacción aquí, cuando recién parte como la dosis final. Y no es raro que los pacientes hagan reacción y no hay que tenerle miedo, porque hace una reacción cortita, chiquitita, le puede picar algo, algunos les pica las manos, pueden poner un poquito de eritema, pero habitualmente la gracia de la desensibilización que hacen como ese saltito, como que pasan el bache y uno puede seguir infundiéndola sin tener en el fondo que dejar de usar el medicamento. Los mecanismos. No se asusten con esta diapo, esto solamente para mostrarle que en el fondo cuando hay activación de mastocitos y de granulación, la manera que funciona esto es porque la IgE, que está unida a la membrana del mastocito siempre, no es que esté circulando y se vaya a pegar, está siempre unida y lo que llega a la IgE es el antígeno. Cuando el antígeno se une a la IgE, las IgE en el fondo junto con los receptores de alta afinidad se dimerizan y al dimerizarse produce una secuencia de eventos intracelulares de fosforilación que llevan a movilización de filamentos de actina, movilización del citoesqueleto que permite que los gránulos que están aquí sean en el fondo exocitados y liberen sus contenidos. Entonces por eso ustedes ven acá, así es un mastocito en reposo y este es un mastocito después de degranularse. Ya vamos a apurar. Entonces, los mecanismos en el fondo celulares que se han visto, se los voy a mostrar ahora en unas fotos. Una posibilidad, por la cual puede estar funcionando el mecanismo de desensibilización, para que no crean que esto es brujería, porque yo antes de aprender esto y estudiarlo y verlo en las células, uno dice, no, esta cuestión funciona es como medio chanchullo, pero no. ¿Por qué? Porque, fíjense, los pacientes, en el fondo, que uno les hace desensibilización, estos son estudios en el fondo in vitro y algunos in vivo en animales, hay cambios en el fondo en la expresión de receptores de IgG de alta afinidad y de IgE en la superficie de la célula. Entonces, con la desensibilización hay algo de internalización. Hay alteración de la movilidad de calcio y también sabemos que las desensibilizaciones, ojo, son antígeno específicas. Yo sensibilizo contra un antibiótico o un medicamento. Ay, ya me apuré. Ya. Y estas son fotos que muestran solamente el que cuando uno desensibiliza, el citoesqueleto de actina no se mueve, no pasa nada, versus cuando un paciente está estimulado en el fondo con el antígeno no desensibilizado. Ya, ahora, ¿cómo hacemos para las reacciones tardías? Porque lo que yo les expliqué funciona perfecto y los mecanismos se entienden para una reacción inmediata. Pero ¿qué hacemos con las tardías que tienen un mecanismo inmunológico completamente distinto, pero que usamos los mismos principios? Bueno, no se sabe, ¿ya? No se sabe en realidad qué es lo que le estamos haciendo al sistema inmune que funcionan las mismas cosas. Estos son protocolos ampliamente probados, hay montones de publicaciones acerca de la eficacia y la seguridad, especialmente con el cotrimoxazol. No hay serie de sensibilización a amoxicilina, pero yo creo que uno lo podría hacer, o sea, yo lo he intentado y se puede hacer, porque depende un poco de la selección del paciente. Y hay casos reportados con quinolona.
Estos son probablemente cosas que los infectólogos han visto o han hecho. Estos son los primeros protocolos, estos eran protocolos para pacientes con VIH, que tenían, imagínense, el primer día 25 pasos, después 2 más, después 10 más. Ahora hay protocolos más acortados, se pueden ir ajustando. Este es un trabajo que comparó el rendimiento de un protocolo de sensibilización oral a cotrimoxazol con un día con pocos pasos, un día con más pasos o varios días seguidos. Y la verdad que cuando uno mira, los pacientes hacen algunas reacciones chiquititas durante la desensibilización, o sea, no hay que asustarse siempre y cuando sean reacciones controladas. Y el éxito, en el fondo, tanto a corto plazo de la desensibilización oral con distintos protocolos de más de un día o de menos de un día son bastante parecidos. Entonces, a veces la verdad que es bastante más fácil hacer que el paciente haga un protocolo de un día, es más rápido, lo vigilamos mejor y se va para la casa. ¿Cuándo no desensibilizar? Esto es súper importante, porque no todo se puede sensibilizar. Contraindicaciones, lo que les decía, historia de dermatosis exfoliativa, ampollar grave, vasculitis, citopenias autoinmunes, DRESS. Asma mal controlada, una contraindicación relativa. O falta de personal entrenado, que sepa hacerlo. Muchas gracias.